Si tienes más de 50 años y has empezado a notar esas pequeñas manchas marrones que aparecen en tus manos, en la cara y en el pecho, no estás solo. Estas manchas, que muchas personas conocen como manchas de la edad o incluso manchas de hígado, son extremadamente comunes y aparecen en la mayoría de las personas después de los 50 años. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Nos miramos al espejo y sentimos que nuestra piel está contando toda nuestra historia, marcando cada año que ha pasado, incluso aquellos años que por dentro nos sentimos. Pero hoy tengo una buena noticia para ti. Existe una forma natural, accesible y respaldada por la ciencia para empezar a aclarar estas manchas y devolverle a la piel un aspecto más uniforme. Y no necesitas gastar una fortuna en tratamientos láser ni en cremas costosas que prometen mucho y hacen muy poco. Lo que voy a mostrar te cuesta alrededor de 10 euros. Está al alcance de casi cualquier persona y puedes encontrarlo fácilmente en cualquier farmacia. Y lo más sorprendente es que muy poca gente lo está utilizando de la manera correcta. Antes de entrar en los detalles prácticos, déjame explicarte de dónde vienen estas manchas, porque entender esto es fundamental para saber cómo combatirlas realmente. Estas pequeñas manchas aparecen debido a 3 factores principales. Primero, la exposición al sol durante años y años. Cada vez que te expones al sol sin protección, especialmente cuando eras más joven y nadie hablaba tanto sobre bloqueador solar, la radiación ultravioleta se acumulaba en tu piel. Segundo, los cambios hormonales que ocurren con la edad, especialmente en las mujeres después de la menopausia. Y tercero, el proceso de envejecimiento natural de la piel misma, que hace que los melanocitos, las células que producen pigmento, empiecen a trabajar de manera irregular, creando áreas más oscuras. La buena noticia es que estas manchas son casi siempre completamente inofensivas. No duelen ni pican, no representan ningún riesgo para la salud, pero entiendo completamente que, aunque sean inofensivas, son molestas. Queremos mirarnos en el espejo y sentirnos bien con nuestra apariencia, ¿verdad? Y eso es exactamente por lo que he preparado este contenido para ti hoy. Te voy a mostrar 5 estrategias naturales que realmente funcionan. No son promesas vacías ni fórmulas mágicas. Son métodos probados, algunos de ellos utilizados durante décadas, otros respaldados por estudios científicos recientes. Comencemos con el método principal, el que considero el más poderoso de todos. Y mira qué interesante, es un producto que probablemente tu abuela o tu madre ya conocían, pero que se ha olvidado un poco con el tiempo. Estoy hablando de aceite de ricino. ¿Has oído hablar de él? Ese aceite espeso y algo amarillento proviene de la planta de la semilla de ricino. Bueno, este aceite tiene un componente especial llamado ácido ricinoleico. No necesitas memorizar ese nombre complicado, pero entiende lo que hace. Este ácido graso tiene 2 propiedades increíbles. Primero, es antiinflamatorio, lo que significa que calma la piel y reduce cualquier irritación. Segundo, y esta es la más importante, estimula la renovación celular. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que ayuda a la piel a regenerarse más rápido, reemplazando las células manchadas con nuevas células sanas. Y hay más. El aceite de castor penetra profundamente en la piel. No se queda solo en la superficie como muchas cremas. Llega a las capas más profundas donde el pigmento se ha acumulado y comienza a trabajar desde adentro hacia afuera. Esto marca la diferencia. Ahora, probablemente te estés preguntando, de acuerdo, pero ¿cómo lo uso? Te lo explicaré correctamente paso a paso, porque la forma en que lo aplicas es muy importante. Cada noche, antes de dormir, después de lavar bien tu cara y manos, vas a tomar una gota muy pequeña de aceite de ricino, solo una gota, del tamaño de un grano de arroz. No necesitas más que eso.
Pones esta gota diminuta en tu dedo y la aplicas directamente sobre la mancha, haciendo un masaje muy suave en movimientos circulares durante unos 30 segundos. El masaje ayuda a que el aceite penetre mejor. Después de eso, puedes dejar que actúe toda la noche. No hace falta enjuagar. Vas a hacer esto todos los días sin saltarte ninguno. La consistencia es fundamental aquí. No sirve de nada hacerlo una semana sí y 2 no. Tiene que ser todos los días. Y mira, no esperes resultados de la noche a la mañana. Las manchas tardaron años en formarse. Por lo tanto, es natural que tarde algunas semanas en empezar a aclararse. Pero te garantizo que después de 4 a 6 semanas de uso regular, empezarás a notar una diferencia. La mancha se volverá más clara, la piel circundante se volverá más uniforme, más suave, con un brillo saludable. Algunas personas ven resultados en 3 semanas, otras tardan 2 meses. Cada piel reacciona de manera diferente, pero lo importante es no rendirse. Ahora pasemos al segundo método que se puede usar junto con el aceite de ricino o alternarlo. Esta es una combinación muy simple que probablemente ya tienes en tu cocina. Estoy hablando del vinagre de manzana. Muchas personas lo conocen solo como un ingrediente para la ensalada, pero durante generaciones también ha sido utilizado como un aliado natural para el cuidado de la piel. Quizás ahora mismo estés pensando si realmente es seguro aplicar vinagre en el rostro. Es una pregunta muy razonable. Voy a hablarte con total honestidad. El vinagre de manzana contiene ácidos naturales que, cuando se usan correctamente, pueden ayudar a renovar la piel de forma gradual. Sin embargo, también es importante aprender a utilizarlo con respeto y con las precauciones adecuadas. Por eso voy a mostrarte la forma correcta de aplicarlo para aprovechar sus beneficios sin irritar la piel. El vinagre de manzana contiene ácido acético y pequeñas cantidades de ácidos de frutas que actúan como un exfoliante natural muy suave. Estos compuestos ayudan a eliminar las células muertas acumuladas en la superficie de la piel. Cuando esas células viejas se retiran poco a poco, la piel puede renovarse y el tono comienza a verse más uniforme. Con el tiempo, esto puede contribuir a que las manchas oscuras se vean más claras y menos visibles. Pero ese no es su único beneficio. El vinagre de manzana también tiene propiedades antibacterianas naturales. Esto significa que puede ayudar a mantener la piel limpia y protegida frente a microorganismos que podrían causar irritaciones o pequeñas infecciones cutáneas. Además, su composición ayuda a equilibrar el pH de la piel. Cuando el pH cutáneo está equilibrado, la piel suele volverse más resistente, más calmada y con una apariencia más saludable. Ahora presta mucha atención a la forma correcta de prepararlo, porque aquí está el detalle que marca la diferencia entre un remedio útil y un error que podría irritar tu piel. Vas a tomar una cucharada de vinagre de manzana puro y una cucharada de agua limpia. Es muy importante diluirlo. Nunca lo uses directamente sin mezclar. Coloca ambos ingredientes en un recipiente pequeño y mézclalos bien hasta que la solución quede uniforme. Después toma un pequeño algodón o un disco de algodón, humedecerlo en esta mezcla y aplícalo solamente sobre las manchas oscuras. No es necesario cubrir todo el rostro. Concéntrate únicamente en las zonas donde veas las manchas. Esto permite que la piel sana no se exponga innecesariamente al ácido. Deja actuar la mezcla durante 10 minutos, no más que eso. 10 minutos son suficientes para que el vinagre comience a actuar suavemente sobre la superficie de la piel. Después de ese tiempo, enjuaga muy bien con agua tibia y seca el rostro con una toalla suave. Hazlo con pequeños toques, sin frotar. Ahora viene una recomendación muy importante que muchas personas ignoran y luego se arrepienten. Este tipo de tratamiento siempre debe realizarse por la noche, nunca por la mañana ni durante el día. Durante la noche la piel descansa, se regenera y no está expuesta directamente al sol.
A la mañana siguiente, lava tu rostro como lo haces habitualmente y aplica un protector solar de amplio espectro. Este paso es fundamental. El protector solar ayuda a evitar que la radiación ultravioleta estimula nuevamente la producción excesiva de pigmento en la piel. Puedes utilizar este método con vinagre de manzana entre 2 y 3 veces por semana. No es necesario hacerlo todos los días. La piel necesita tiempo para renovarse de forma natural. La constancia moderada suele ser más efectiva que el exceso. Si en algún momento sientes ardor intenso, picazón fuerte o enrojecimiento notable, detente inmediatamente. Permite que la piel se recupere por completo antes de volver a intentarlo. En ese caso, puedes preparar una mezcla todavía más suave agregando 2 cucharadas de agua por cada cucharada de vinagre. Como consejo adicional, guarda siempre el vinagre de manzana en un lugar fresco y bien cerrado. Si preparas la mezcla con agua, lo ideal es utilizarla en el momento y no almacenarla para otro día. Así mantienen su frescura y reducen el riesgo de contaminación. El tercer método es especialmente útil para las personas que tienen la piel sensible o que han probado otros tratamientos y han sentido irritación. Estoy hablando del aloe vera. Si tienes una planta de aloe en casa, en realidad tienes un pequeño tesoro natural creciendo en tu ventana. El aloe vera se ha utilizado durante miles de años para cuidar la piel. Ya en el antiguo Egipto era considerado una planta de belleza y regeneración. No es una casualidad que haya sobrevivido en tantas tradiciones de cuidado natural. El gel transparente que se encuentra dentro de sus hojas es muy rico en vitaminas, minerales, enzimas y aminoácidos. Todos estos nutrientes trabajan juntos como si fueran un equipo silencioso que ayuda a la piel a repararse y renovarse. El aloe hidrata profundamente sin dejar sensación grasa. Ayuda a estimular la regeneración celular, calma la inflamación y puede contribuir poco a poco a mejorar el aspecto de las manchas. Su efecto aclarador es suave y gradual, pero muy bien tolerado por la mayoría de las pieles. Una de las mejores ventajas del aloe es su seguridad. Generalmente es muy bien tolerado y rara vez provoca irritación cuando se utiliza de forma adecuada. Por eso muchas personas lo usan todos los días como parte de su rutina de cuidado facial. Si tienes una planta en casa, el proceso es sencillo. Corta una hoja desde la base de la planta, lávalo bien con agua. Después abre la hoja a lo largo y con una cuchara retira el gel transparente que está en su interior. Puedes aplicar este gel directamente sobre la piel limpia, especialmente sobre las manchas. También puedes extenderlo suavemente alrededor de ellas. Realiza un pequeño masaje con movimientos circulares muy suaves hasta que el gel se absorba. Puedes dejarlo actuar durante toda la noche. Mientras duermes, el aloe continúa hidratando y calmando la piel como una capa protectora natural. Por la mañana simplemente lava tu rostro como de costumbre. Si no tienes una planta en casa, no te preocupes. También puedes utilizar gel de aloe vera puro que se vende en farmacias o tiendas naturales. Solo asegúrate de que tenga una alta concentración de aloe y que no contenga alcohol ni fragancias fuertes. De esa forma, tu piel recibirá todos sus beneficios de la manera más segura posible. El aloe funciona muy bien por sí solo, pero recomiendo usarlo junto con el aceite de ricino. Puedes alternarlo. Una noche usa aceite de ricino, a la siguiente usa aloe. O si quieres potenciarlo aún más, puedes mezclar los dos. Toma una cucharada de gel de aloe, agrega de 3 a 4 gotas de aceite de ricino, mezcla bien y aplica esta combinación sobre las manchas. Tendrás el efecto regenerador del aceite de ricino más el efecto hidratante y calmante de aloe. Es un dúo poderoso y verás el resultado no solo en el blanqueo de las manchas, sino en la piel en su conjunto. El cuarto método está dedicado a una zona del cuerpo que muchas veces olvidamos cuidar con la misma atención que el rostro, las manos. Para muchas personas, las manos cuentan la historia de la vida con una sinceridad
que a veces duele. Aparecen manchas oscuras, la piel se vuelve más fina y muchas mujeres comienzan a esconderlas. Algunas incluso dicen, en broma, que sus manos parecen las de un viejo leopardo lleno de pequeñas manchas, y entonces dejan de mostrar sus manos con orgullo. Pero la verdad es que las manos también pueden recuperarse poco a poco si reciben el cuidado adecuado. Hoy quiero compartir contigo un remedio muy simple, pero sorprendentemente poderoso, una combinación de aceite de ricino y bicarbonato de sodio. El aceite de castor es un aceite vegetal muy espeso y nutritivo. Contiene ácido ricinoleico, un compuesto que ayuda a suavizar la piel y a mejorar su proceso natural de renovación. También es rico en antioxidantes que ayudan a proteger las células cutáneas del estrés oxidativo. El bicarbonato de sodio, por su parte, actúa como un exfoliante extremadamente suave que ayuda a retirar las células muertas acumuladas. Cuando estos dos ingredientes se combinan, crean una pasta espesa que trabaja lentamente sobre las manchas. No es un milagro instantáneo, es un proceso gradual, pero constante, como la lluvia fina que con el tiempo transforma la tierra. Ahora presta mucha atención al modo correcto de prepararlo. Toma una cucharadita de aceite de ricino puro y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Mezcla ambos ingredientes en un recipiente hasta obtener una pasta suave. Si notas que queda demasiado espesa, puedes añadir unas gotas más de aceite. Antes de aplicarlo, lava bien tus manos con agua tibia y un jabón suave. Secarlas completamente. Luego toma un pequeño cotón o un bastoncillo de algodón y aplica la mezcla directamente sobre cada mancha. No necesitas cubrir toda la mano, solo toca cada punto oscuro con cuidado. Aquí llega la parte más importante del método, algo que muchas personas ignoran y por eso no obtienen el resultado que esperan. Necesitas usar guantes de algodón, no de goma, no de látex, solo guantes de algodón. El motivo es muy sencillo, el aceite de ricino es muy denso y si dejas las manos descubiertas durante la noche, las sábanas absorberán gran parte del aceite. Por la mañana encontrarás la tela manchada con ese color amarillo espeso y tu piel habrá perdido gran parte del tratamiento. Los guantes de algodón actúan como una pequeña cámara de hidratación. Mantienen el aceite en contacto con la piel durante toda la noche y permiten que los ingredientes trabajen lentamente mientras duermes. Por eso quiero hacerte una pequeña pregunta muy directa. ¿Ya tienes un par de guantes de algodón preparados en casa? Si tu respuesta es sí, entonces ya tienes la herramienta más importante para que este método funcione. Después de aplicar la mezcla en cada mancha, coloca tus guantes de algodón y déjalos durante toda la noche. Mientras duermes, la piel de tus manos absorberá lentamente el aceite y el bicarbonato, ayudará a suavizar la superficie de la mancha. A la mañana siguiente, retira los guantes y lava tus manos con agua tibia y un jabón suave. Seca con cuidado y aplica una crema hidratante. Este tratamiento puede realizarse entre 3 y 4 noches por semana. La clave no es hacerlo una sola vez. La clave es la constancia. Cuando se utiliza de forma disciplinada durante varias semanas, muchas personas comienzan a notar algo que les sorprende. Las manchas empiezan a verse más suaves, el tono de la piel más uniforme y las manos recuperan una apariencia más luminosa. Y es en ese momento cuando ocurre algo bonito. Muchas mujeres vuelven a mirar sus manos sin incomodidad, incluso vuelven a mostrarse con naturalidad. Porque unas manos cuidadas no solo hablan de edad, también hablan de amor propio, paciencia y sabiduría. Así que si realmente tienes ya esos guantes de algodón y decides comprometerte con este pequeño ritual nocturno, no te sorprendas si dentro de unas semanas te miras las manos y dices en voz baja una sola palabra: increíble.
Ahora llegamos al quinto y último método. Muchas personas lo subestiman porque no se aplica directamente sobre la piel. Sin embargo, es uno de los pilares más importantes para mejorar la apariencia de las manchas con el paso del tiempo. Este método trabaja desde adentro hacia afuera. Estoy hablando de la nutrición. Lo que colocas en tu plato cada día se refleja silenciosamente en tu piel. Cuando el cuerpo tiene deficiencias de ciertas vitaminas y minerales, o cuando existe exceso de estrés oxidativo, la piel suele mostrar señales visibles. Aparecen manchas más oscuras, la piel pierde luminosidad y la regeneración se vuelve más lenta. Pero cuando el organismo recibe los nutrientes correctos, la piel responde de forma sorprendente. Se vuelve más firme, más luminosa y el tono comienza a verse más uniforme. Incluso las manchas pueden aclararse con mayor facilidad. El primer nutriente clave es la vitamina C. Esta vitamina participa en la producción de colágeno, proteína esencial para mantener la firmeza de la piel. Además, ayuda a regular la producción de melanina. Puedes encontrarla en frutas como naranjas, limones, cerezas y fresas, y también en alimentos como pimientos y brócoli. Intenta incluir una fuente de vitamina C en cada comida. El segundo nutriente es la vitamina E. Es un antioxidante que protege las células de la piel frente al daño de los radicales libres. Está presente en almendras, avellanas, semillas de girasol, aguacate y aceite de oliva virgen extra. Un pequeño puñado de frutos secos al día puede aportar una buena cantidad. El tercer nutriente importante es el zinc. Este mineral participa en numerosos procesos del cuerpo, incluida la renovación celular de la piel. Se encuentra en alimentos como carne, pollo, pescado, lentejas, garbanzos y semillas de calabaza. Otro aliado es el beta-caroteno, precursor de la vitamina A. Da su color naranja a alimentos como zanahoria, calabaza, papaya y mango. Estos alimentos ayudan a mantener la piel saludable. Y no olvides algo esencial: beber suficiente agua. Alrededor de 2 litros al día ayudan a mantener la piel hidratada y favorecen su regeneración natural. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal Salud Dorada 70 y comparte este video con alguien que también pueda beneficiarse. Cuídate mucho.